Ok, ahora vamos a pasarnos al PCB. Y aquí en diseño, importar cambios. Y vamos a quitar este ROM. Ok. Bueno, y aquí tenemos nuestros componentes, entonces vamos a darles un acomodo. Ok, ahora para alinear los componentes, por ejemplo, si quisiéramos que quedaran alineados, podemos seleccionar y arrastrar el componente, o podemos darle clic al pad del componente, luego Shift y clic al otro pad y nos vamos a esta parte de aquí que son herramientas para alineación. Puede ser que lo separe un poquito más o que lo junte, y en este de aquí es para alinearlo con el pad, o sea que queden como horizontalmente los dos, ¿no? Y con este seleccionar este de aquí, y va a ser esta de acá, ahí está, y que queden un poco más juntos. Ahí se podría hacer un acomodo, o que quede de aquí, ahí está. Bien, tenemos nuestros componentes más o menos ordenados a como los queremos. Vamos a definir un espacio del tamaño, por ejemplo, de la que queremos nuestra. Bueno, ahora vamos a redefinir un espacio donde queremos que sea nuestra baquelita. Entonces va a ser en aquí. Vamos a colocar una línea, y bueno, yo quiero trabajar con esta que es la mecánica para que no haya problemas. Ok, bien, ahora podemos proceder. Bueno, este igual puede quedar más corto. Ahora lo que podemos hacer es ya rutear. Primero, para rutear, es recomendable no rutear o no hacer las conexiones a 90 grados. ¿Por qué? Porque si las conexiones están a 90 grados, esto puede generar algunos problemas electromagnéticos, ruido o hasta cortocircuitos. Entonces, siempre tratar de que tus conexiones queden en un ángulo que no sea de 90 grados. Y otra cosa, eh, también cuando estés ruteando, cuando estés haciendo las conexiones, que las pistas no sean muy largas, porque a lo mejor si estás trabajando con algún circuito de, de datos, de transmisión o recepción, pues esto puede generar alguna pérdida de datos. Bueno, otra cosa, hay que ver de qué manera lo vas a ensamblar. En este caso, se va a utilizar el cautín. Entonces, se tiene que realizar la PCB dejando los espacios para que la mano y el cautín puedan entrar para soldar los componentes. Y está la otra que ya es con una pistola de aire caliente, o, o ya se soldan con aire caliente. Entonces por lo general la tienen empresas, industrias, entonces los componentes pueden quedar un poco más juntos. Ok, y bueno, se recomienda que esté aproximadamente los componentes o los pads
al borde de tu baquelita a 1.2 milímetros máximo, mínimo del borde del PCB. Y las pistas 1.75 milímetros con respecto a bordes mecánicos, a elementos mecánicos, perdón, que son los que se usan para atornillar la PCB. Ok, y bueno, ahora para realizar el ruteo tienes dos maneras, ¿no? La manual o la automática, ¿no? El autorruteo. Yo te recomiendo que lo hagas manual porque, bueno, en este circuito pues está muy sencillo, ¿no? Pero hay veces que el programa junta las pistas y no te marca error o te genera pistas de más. Entonces, pues son cosas innecesarias, ¿no? A veces son errores que llega a tener el programa. Entonces te recomiendo que lo hagas manual, así tú cuidas que ninguna pista quede en 90 grados ni tampoco pistas muy largas. Porque, por ejemplo, puedo tener yo mi componente, o sea, mi PCB así, ¿no? Y la voy a conectar. Y ya. Y ahora está acá, aquí y esta de aquí, acá. Entonces, pues es innecesario que las pistas queden muy largas, ¿no? O sea, pues si puedes juntar los componentes, o sea, tratar de que quede lo más juntos posibles, pero sin estorbar tanto para el revisado o el soldado de los componentes, ni para que generar, ni lo suficiente cerca como para generar un cortocircuito. Entonces, pues sí se recomienda hacerlo más pequeño. Entonces, pues vamos a rutear. Ok, muy bien, ahora vamos a modificar algunas reglas. Entonces nos vamos aquí en Design. Y en reglas, Rules. Y aquí en Clearance, el Clearance es la distancia que va a haber entre la pista y tu pad o la vía que tengas. Entonces vamos a agregar una nueva. Aquí le voy a poner que es para el polígono. Y en esta parte de aquí vamos a modificarlo. Y le vamos a poner in name polygon, comillas simples, y cerramos paréntesis. Y aquí la medida que queremos que tenga. Y esto lo que va a hacer es aplicarme esta regla únicamente cuando yo utilice el polígono. Entonces le damos en aplicar y ya quedaría. Ahora, lo siguiente es en ruteo y aquí en ancho. Esto es, por ejemplo, el ancho mínimo, el ideal, por así decirlo, y el máximo, ¿no? Bueno, aquí ya entran algunos cálculos que son para sacar el ancho de pista. Y esto es muy importante porque en circuitos que manejas muchas corrientes, mucha potencia, si no haces bien el cálculo puedes o quemar el circuito o levantas la pista y al final de cuentas te va a dejar de servir la PCB, ¿no? Entonces, para hacer este cálculo existen unas fórmulas. Ok, vamos a ver cómo calcular el ancho de pista y aquí tenemos estas dos fórmulas que son las que se utilizan. Primero vamos a necesitar sacar el área y después el ancho. Ok, aquí en la fórmula del área tenemos I, que es la corriente máxima que se utiliza en nuestro circuito, K1, K2 y K3, que son constantes ya dadas, que su valor va a depender si son internas o externas. ¿Esto qué quiere decir? Que si las pistas en tu PCB son ya sea bottom o top, o ya son capas internas. Y delta T, que es el diferencial de temperatura.
Ok, en el ancho va a ser área, que pues es la que calculamos aquí primero, entre el espesor, que por lo general, bueno, hay 3 niveles, que es de 1 onza, 2 onzas o 3 onzas sobre pie cuadrado, si no me equivoco. Y por lo general las baquelitas que fabrican son las de 1 onza. Y otra constante, y esto va a estar expresado en mils. Ok, ahora puedes hacer sí todo este cálculo, pero más que nada esto es para que entiendas más o menos de dónde sale o por qué da ese valor. Y bueno, existen varias páginas en internet sobre cómo calcular el ancho de pista o calculadoras para el ancho de pista, pero a mí en lo personal me gusta esta. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo especificar el pico de voltaje que voy a tener en mi PCB. Y bueno, pues está basada en la IPC 2221A. Y aquí vas modificando pues tus especificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí la corriente que vas a tener, por ejemplo, es 1. Aquí en el incremento de temperatura, por lo general se utiliza 10 grados centígrados, que obviamente esto puede variar, pero es la temperatura que tú deseas que se maneje en tu pista con respecto a la temperatura también de ambiente, ¿no? Ok, aquí es lo de las onzas, la temperatura ambiente, esto es la longitud que tiene la pista y el pico de voltaje. Por ejemplo, en la temperatura, en el incremento de temperatura, entre menos temperatura quieres que maneje tu, tu pista, el ancho va a incrementar. Por ejemplo, aquí ya te aparecen los resultados que son para pistas internas. Recomienda, por ejemplo, que le puedes cambiar si quieres 1000 milímetros o micras, ¿no? Milímetros, 0.8 milímetros, ¿no? Y para externas son 0.31 milímetros. Ok, aquí este es un estándar que te recomienda, que yo también recomiendo, que son los 25.4 mil en milímetros 0.65. Que sí puedes trabajar con menos, pero o sea, este es como un estándar, ¿no? ¿En qué casos vas a trabajar con menos? Por ejemplo, cuando tengas circuitos donde estés manejando componentes en SMD que pues son más pequeños. Por ejemplo, en los microcontroladores, microchips, que el espacio entre cada pin es muy pequeño. Entonces, creo que el ancho es como de unos 10 mil. Entonces ahí pues si usas más de 10 mil, pues vas a hacer contacto con otros pines, ¿no? Con otros pines de tu micro. Entonces, pues eso lo tienes que tomar en cuenta, ¿no? Ok, ahora, como les digo, o sea, si bajo la temperatura que yo quiero, por ejemplo, yo quiero que tenga 4 grados centígrados mi pista. Ok, aquí ya me va a subir, va a decir, me va a recomendar 0.54 milímetros de ancho. Si le subo la corriente, pues obviamente me va a aumentar esto, ¿no? Porque bueno, pues obviamente me lo va a aumentar, ¿no? Porque cambia la capacidad de flujo de corriente. Y bueno, ya si quisieran leer un poquito más, por ejemplo, aquí viene un anexado como un PDF con algunas especificaciones. Ya es, si ustedes pues tienen tiempo y quieren ver un poquito más del por qué, pues aquí está el PDF. Y como les dije, pues les voy a dejar el link de la página. Y bueno, ya haciendo los cálculos, voy a modificar este de aquí. Cinco.
entonces le vamos a aplicar y ok, listo. Ahora sí vamos a proceder a rutear nuestro circuito. Donde sí puede quedar en 90 grados es cuando salen del pad. Por ejemplo, cuando van aquí. Pero donde no puede ser 90 grados es ya en donde está la pista nada más. Ok, conectamos este. Esto ya es como si estuvieras dibujando, ¿no? O sea, yo lo hice de esta manera, pero tú lo puedes hacer de otra manera. Entonces esto ya es más, también tiene que ver un poquito con la creatividad y qué tanto le quieras mover y qué acomodo y etcétera, etcétera. Ok, bien, ya que tenemos esto listo, ahora lo siguiente es redefinir los bordes de mi PCB. Y bueno, vamos a cambiar. Quede aquí. Y nos vamos ahora en View, en Board Planning Mode, en Diseño y Redefinir Borde. Entonces ya ahora sí. Y ya después ahora sí en View nos cambiamos y ya está. Por ejemplo, modificas este. Y ahora sí ya quedaría del tamaño de tu placa. Para saber cuánto mide, tenemos esta herramienta que es la dimensión, ¿no? Entonces lo colocamos aquí y acá y ahora este otro lado y bueno, aquí dice que mide 10 milímetros con 15. Aquí me marca error porque estoy usando la capa de bottom, pero para que no aparezca eso simplemente cambiamos a la capa, por ejemplo este de silk screen o top overlay y otra vez seleccionamos y aquí está, de 19 milímetros con 15 milímetros. Claro, yo lo estoy tomando en cuenta hasta acá, pero tú puedes tomarlo hasta aquí, por ejemplo, de 16 milímetros con 15. Pero sí te recomiendo que quede un poquito más grande por si las dudas. Por ejemplo, ahí. Ahora, voy a dejarlo acá. Ok, ahora si se quisiera ponerle alguna imagen, también se puede hacer. Y para hacer eso tenemos que, bueno, en Paint, abrimos Paint y abrimos la imagen que queramos colocar. En este caso pues yo voy a escoger esta y la vamos a pegar acá. Que vamos a guardarlo en pp 256 colores. Ok, control E, control C, nos vamos a Altium y control V.
soltamos y aquí está. Ok, ahora para hacerlo, para cambiar el tamaño, damos clic derecho en uniones y aquí en Resize Union. Damos clic y ahora sí. Y lo movemos. Vamos aquí. Y bueno, aún está muy grande. Hacemos lo mismo. Uniones en Resize Union. Doble clic. Okay. Y listo. Por ejemplo, lo quiero yo voltear aquí. Voy a modificar el grid. Okay. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner un polígono. Pero primero voy a hacer más chico los bordes. Y ahora en View. Ahí está. Entonces nos vamos aquí en esta parte que es el polígono y nos aseguramos que tenga el nombre que le pusimos anteriormente. Y ahora simplemente es seleccionar y ya estaría. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar. En el siguiente video vamos a ver los diferentes archivos que podemos generar en Altium para ya imprimir. Y bueno, pues eso sería todo y nos vemos en el siguiente video.